Qué lindo. Gracias, muchachos de alabanza. Estamos listos para escuchar la palabra. Amén. Hemos estado estudiando y aprendiendo en estos 3 servicios con hoy acerca de remendar las redes. Y hoy quiero hablarles acerca de Mateo 4. Estamos estudiando Mateo 4. Y todos los que están hoy son bienvenidos. Vamos a mirar 4 enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó para nosotros practicarla. Pero hoy nada más voy a repasar 2 y a explicar una. Y todo este estudio está basado en Mateo 4. Lo primero que Jesús nos enseña en Mateo 4 es que nos enseña a vencer en la vida privada. El éxito que usted tenga en la vida pública se va a basar en el éxito que usted tenga en la vida privada. Su vida pública es un reflejo de su vida privada. Puede que por mucho tiempo nosotros ocultemos la vida privada, pero finalmente lo que siempre sale al público es, en esencia, la vida privada. Jesús en Mateo 4 les enseñé hace 2 semanas que venció 5 tentaciones. Ahora solo las voy a repasar. La primera tentación que venció Jesús fue la manipulación para que la gente lo siguiera. El ser manipuladores o ser manipulados es una astucia de Satanás para nosotros querer llamar la atención o recibir aceptación. La segunda tentación que Jesús venció fue el sensacionalismo. Jesús renunció a ser sensacional para que la gente dijera: oh, qué grande Jesús, mira lo que hace. La tercera tentación que venció Jesús fue que se resistió a comprometer su mensaje con el modelo del mundo. Es decir, Satanás le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Pero Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La cuarta tentación que Jesús enfrentó fue la autocompasión. La autocomiseración es la tendencia humana a que otros tengan compasión de nosotros y la tendencia a victimizarnos y ser la víctima en las circunstancias. Entonces, tentaciones como la manipulación, el sensacionalismo, comprometer el mensaje del mundo, de Dios con el mundo, haciendo lo que los demás hacen para quedar bien con los demás, aunque sacrifiquemos la verdad. La autocompasión, que es la autocomiseración, que otros tengan lástima de nosotros y nosotros también tener lástima de nosotros mismos. Jesús se resistió a eso cuando Pedro le dijo: Señor, no quiero que te pase nada, no quiero que sufras. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El sufrimiento es parte de la vida. Por supuesto, el sufrimiento honesto y correcto. El sufrimiento que es buscado por causa de nuestros pecados o cualquier otra conducta, pues es un sufrimiento merecido. Pero hay sufrimientos en la vida que no buscamos, que llegan. La otra forma que Jesús también enfrentó, la quinta, fue hacer su propia voluntad. Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero finalmente no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Qué difícil es esto, hermano. De las 5 tentaciones, creo que la más difícil de todas es decirle al Señor que queremos hacer la voluntad de Dios. Es muy difícil eso, porque siempre vamos a querer hacer nuestra propia voluntad. Luego, el domingo pasado aprendimos la número 2. Si la pueden colocar, por favor, y la decimos juntos. Vamos a decirla junto conmigo. El Señor Jesús, más fuerte, el Señor Jesús nos enseña a hacer cambios, ojo, pero cambios que nos acerquen a Él. Usted puede hacer muchos cambios en la vida y decir: bueno, hice cambios, pastor, pero el cambio al que yo les estoy invitando, o el Señor,
es hacer cambios que te acerquen a Él, a la misión de Él. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, lo prediqué el domingo pasado, volvió a Galilea. Y Jesús hizo al menos 3 o 4 cosas en ese cambio que Él hizo. Se pudo haber quedado en Nazaret, donde fue criado, pero Él decidió irse a Galilea y comenzar una nueva etapa en su vida en Galilea. Hace un tiempo atrás estudié la vida de Abraham. Me impresiona mucho la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque los veo a 3 patriarcas, gente muy notable y con mucha prosperidad en todas las áreas. Pero una de las cosas que descubrí al estudiar la vida de Abraham es que Abraham vivió la vida por jornada, por etapa. No se llenó de tantas cosas, sino que aprendió a llevar la vida por etapa. Jesús hizo 3 cosas que vale la pena recordarlas solamente. 1, manejó la crisis con sentido de destino. Lo repito, Jesús manejó la crisis con sentido de destino. Las crisis pueden llevarte a hundirte, a llevarte a más bajo, peor que antes, o las crisis te pueden llevar al destino que Dios tiene para ti. Y Jesús, la crisis que vivió en ese momento fue saber que su primo Juan, el que lo había bautizado, el que preparó el camino para él, le habían cortado la cabeza, y eso lo compungió, lo entristeció y lo afligió. Pero no quedó sumido en esa crisis, no se entregó a esa depresión o esa tristeza, sino que él hizo un cambio en su vida y se fue a Galilea, porque en Galilea él estaría más cerca de su destino. Entonces las crisis no son para hundirnos. La otra cosa que hizo Jesús fue moverse a lo nuevo que el Padre tenía para él. En cada etapa de la vida que vivimos, hermano, no deberías preguntarte constantemente ¿por qué me pasa esto? O ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasa siempre esto? ¿Por qué me está pasando esto? La manera que Jesús nos enseña es decir: Padre, ¿qué es lo que tienes para mí en esta nueva etapa de la vida? Si estás viviendo un momento cualquiera sea en tu vida, siempre hazte esa pregunta: Padre, ¿qué es lo nuevo que tienes para mí en esta etapa de la vida? ¿Alguien alaba a Dios? Puedes decir: Señor, sí, denle palmas al Señor. Es una manera muy buena para uno enfrentar etapas difíciles en la vida. Cuando mi madre murió, todas las madres yo supongo que son especiales y cada quien hablará bien de su querida madre, eso es obvio. Pero mi madre para mí fue muy especial, y cuando ella murió me afectó mucho, me pegó mucho pues su ausencia. Pero estando en la iglesia, una hermana, Dios la usó para decirme: pastor, ¿por qué no recuerdas todo lo bueno que su madre fue con usted? ¿Por qué no hace mención de todo lo bueno? Y sabe, ese consejo tan sencillo de esa hermana sencilla en la puerta de mi oficina me liberó, porque yo estaba muy sumido, al dolor y a la aflicción de mi madre. Pero esta hermana me invitó a ver la crisis de la pérdida de una forma distinta, me enseñó a verla y preguntarle al Padre: Padre, ¿qué tienes tú para mí en esta nueva etapa de mi vida? ¿Qué tienes para mí? Gracias, hermano. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué quieres tú que yo aprenda ahora de esto? Lo otro que hizo Jesús, que fue muy hermoso, no solamente manejó la crisis con sentido de destino, no solamente se movió y le dijo: Padre, ¿qué es lo nuevo para mí?, sino que también aprovechó las nuevas oportunidades para cumplir su misión. En lugar de quejarse por lo que estaba viviendo, Jesús dijo: este es mi momento de gloria. Puede decirlo conmigo: este es mi momento de gloria. Estaba leyendo, estoy tratando de leer los salmos que estamos leyendo todos los días, y leyendo el salmo de ayer, uno de los tiempos que estoy disfrutando mucho son los tiempos de oración que hacemos aquí los sábados a las 7 de la mañana. Personalmente los estoy disfrutando. Y el salmo de ayer, me parece, el 68, tiene un texto, el versículo 13, que me llamó la atención. Oigan cómo dice: bien que fuiste echado entre los tiestos, es decir, entre la basura,
pero seré como alas de paloma, cubierto de plata y con plumas de oro. Aunque esté por el piso, dice el texto sagrado, yo me levantaré como las águilas y mis alas serán brillantes como el oro. Amén. Dan alabanzas al Señor. Qué bueno es Dios. La palabra de Dios nos alimenta. Jesús aprovechó la oportunidad para cumplir su misión. Cada crisis, cada etapa es una nueva oportunidad. Momentos que no entendemos, que no logramos comprender, pero todo lo que te pasa en la vida, Dios lo usa para bien. Algo bueno Dios te va a enseñar en esta etapa de la vida que estás viviendo. A veces no la entiendes, pero de seguro va a enseñarte algo bueno. Ahora, hoy voy a explicar la tercera. Y la tercera dice así: Dios nos enseña, junto conmigo, Dios nos enseña a responder a su llamado. El Señor Jesús nos enseña a responder a su llamado. La manera como respondemos al llamado de Dios es la manera como nosotros vivimos la vida. Lo repito, la manera como respondemos al llamado de Dios es la manera como vivimos la vida. Ahora, vamos a centrarnos en Mateo 4 del 18 hasta el 22. Solo voy a explicar estos versículos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, lean conmigo en voz alta, ustedes conmigo digan: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Estos versículos tienen mucho que enseñarnos. Vamos a mirarlo con detalle. Lo primero que vemos en este versículo es que el Señor Jesús tiene la capacidad de vernos. A veces somos invisibles. Parece que nadie nos ve. Parece que pasamos inadvertidos en el trabajo. Hay gente hablando, hay niños jovencitos que están en el colegio. Todo el mundo ve a los demás, pero ellos parece que son invisibles. Muchas veces nos sentimos invisibles. El Señor nos ve. Él vio, y subrayen esa palabra, el Señor Jesús tenía esa virtud de ver a las personas, de vernos. Pero no solamente vio, sino, estoy explicando el versículo 18, muy bien, sino que vio a dos hermanos. Vio a dos hermanos. Esto me da a mí una luz interesantísima, porque me indica que el Señor Jesús parece que me quiere decir que Él siempre ve posibilidades. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros siempre vemos de una manera única, y el Señor está viendo siempre dos. Vio dos hermanos, y no solamente los vio en el versículo 18, sino que los volvió a ver en el versículo 21. Vio a otros dos. El Señor tiene la capacidad de ver, pero no solamente ver, sino que ve dos, ve posibilidades. Siempre puedes decirle al Señor: Señor, muéstrame tus posibilidades. ¿Cuáles son tus posibilidades en medio de esto que estoy viviendo? ¿Qué caminos tengo? ¿Cuáles son las opciones? El Salmo dice: te mostraré el camino en el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. El otro detalle de este texto que estamos estudiando es que Él ve, ya lo dijimos, nos ve a dos en lugar de ver uno. Y lo otro es que Él ve hermanos. Parece que al Señor Jesús le interesa la familia. Es asombroso que el escritor sagrado, en este caso Mateo, se detenga a decir exactamente que ellos dos eran hermanos. Podía haber obviado ese detalle, pero me da la impresión de que para el Señor Jesucristo la familia es importante.
Ustedes estarán de acuerdo conmigo en decir la familia es muy importante. Díganlo más fuerte, la familia es muy importante. Si hay algo con lo que usted debe trabajar, es por su familia. El Señor ve dos, pero ve también hermanos. Él se fija mucho en eso. Ahora, no solamente ve dos y no solamente ve hermanos, sino que también esos hermanos tienen, ¿qué cosa? Tienen nombre. ¿Cómo se llaman? Se llaman, gracias muchachos, muy buen trabajo. Se llaman Pedro, Simón Pedro y Andrés, su hermano. Los nombres son importantes. El Señor te conoce por nombre. Si quieres mirar conmigo un momento, un salmo muy lindo que nos habla de cómo Dios te conoce a ti. Dios te ve, Dios conoce su nombre y Dios sabe todo de ti. El Salmo 139 lo podemos leer juntos. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme. ¿Qué más? Mi levantarme. Has entendido de lejos. Oigan, esto es asombroso, ¿lo tienen ahí? Has entendido de lejos mis pensamientos. Yo no tengo ni la menor idea ni de lo que ustedes están pensando ahora, ni de lo que ustedes creen que yo estoy pensando ahora. Pero el Señor dice que Él desde lejos ya conoce sus pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Aleluya. No sé si usted ha vivido esta experiencia, pero hace algunos años, estando yo más chico, fui a una doctora, fui al médico porque estaba con ciertos problemas de salud. Y recuerdo que cuando llegué allí, lo que esta doctora hizo, una doctora ya mayor, lo que hizo fue abrazarme. No sé, ella era cristiana obviamente y le salió de abrazarme. Y me dio un abrazo esta hermana. Y cuando me dio un abrazo me dijo, ¿cómo te sientes? Yo le dije, creo que ya me sané. Creo que ya me sané. Lo que quiero decirte que es algo hermoso cuando alguien coloca una mano en tu espalda o en tu hombro y te dice, hermano, tranquilo, Dios está contigo. Vas a salir bien de esto. No está, dice el Señor, ha colocado sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto que no lo puedo comprender, dice el salmista David. Versículo 13. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus maravillas. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, y en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Quién te conoce tan perfectamente como Dios? No solamente Él nos ve, no solamente ve posibilidades, no solamente ve que somos familia, sino que conoce nuestros nombres. La Biblia nos dice que nos aseguremos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero no solamente me impresiona esto, sino dice el texto que echaban la red en el mar. Volvemos a explicar, Mateo. Echaban la red en el mar. Esto me indica a mí y te indica a ti que para el Señor Jesús el trabajo es valioso. Su trabajo que tú haces es valioso. Es posible que usted y yo lleguemos tan cansados del trabajo y agotados de la jornada diaria, y a veces demasiado agotados que nos gustaría tener varios días de vacaciones. Amén. Todos lo necesitamos y todos dicen amén. Pero también quisiera que ustedes dijeran amén por el trabajo que el Señor les ha dado. ¿Qué tal si abre sus brazos y dice, Señor, gracias por el trabajo que me has dado? Gracias. Y probablemente en este día algunos de los que nos ven en línea o están aquí no están sin trabajo, están sin trabajo.
Posiblemente esta misma semana le despidieron de su trabajo, yo no lo sé. Pero yo quiero decirte que tienes dos opciones. Quizás puedes pensar y decir, oh, perdí mi trabajo, me despidieron del trabajo. O puedes decir, gracias Señor por el trabajo que me diste hasta la semana pasada, hasta ayer, hasta antier. Puedes decir, Señor, gracias porque me has dado un trabajo. Ahora, así como me diste este, me darás el que necesito. Vendrá, el Señor lo pondrá de camino. Alabamos a Dios. Este texto es importante enseñarnos que para Jesús nuestro Señor su trabajo es muy importante. Y como pastor quiero que sepan que también para mí el trabajo mío y el de ustedes es muy importante. Es algo hermoso ser una iglesia trabajadora. También yo conozco personas que no les gusta trabajar, pero aquí no tenemos ninguno de esos. Pero sí fui pastor de dos jóvenes que no les gustaba trabajar. Sus padres me pidieron a mí que tratara de hacer algo por ellos para ayudarlos a que trabajaran. Y así que tratando de ayudar a sus padres en la tarea que es de los padres, obviamente. Pero uno a veces se mete de bueno. Los invité a que vinieran conmigo a la iglesia y alguien me había dicho, pastor, tengo un trabajo y necesito 2 obreros. Así que bueno, la gente a veces me dice eso, pastor. Así que yo le dije, bueno, papá, mamá, tengo un trabajo para esos 2 muchachos, envíalos para que vengan a la iglesia. Y bueno, hermanos, los llevamos al trabajo. Pasaron solamente 1 hora y después yo dije, ¿y los muchachos qué pasó? No, pastor, ese trabajo es demasiado difícil para nosotros. Así que abandonaron su trabajo a la hora. Y bueno, solo pasar pena después. No puedo recomendarlos más. No fue aquí. Pero quiero que hoy te lleves esto en mente. Para Dios, y quiero que lo digas conmigo, para Dios, el trabajo que yo hago es muy importante. Tú eres un pastor, un predicador, lo que tú eres en tu trabajo, porque para Dios el trabajo es muy importante. Luego el texto dice que no solamente estaban trabajando en el mar, sino que ellos eran pescadores. Y a mí me impresiona mucho esto en el texto. Todo esto es un diálogo de Jesús con sus 2 nuevos discípulos. Son pescadores. Mire cómo Jesús, yo creo que el Señor, si hubiese escrito un libro, sería un bestseller todos los tiempos, porque una de las personas que sabía tratar a la gente era Jesús. Él está llamando a estos muchachos a que vengan a unirse al equipo de él, pero mira cómo los trata, los ve, les dice que son hermanos, los llama por su nombre, reconoce el trabajo que están haciendo y luego les dice, ustedes son unos pescadores. No es lo mismo decirle ustedes son unos pescadores a decirle ustedes son unos pecadores. Él no le dijo ustedes son unos pecadores que no sirven para nada, le digo ustedes son unos pescadores. Esto significa que el Señor Jesús reconoce su profesión y su oficio. Es muy importante, hermanos, que usted sea albañil, estilista, iba a decir peluquero, pero creo que suena mejor estilista. Y lo que su oficio para Dios es importante, es muy importante. Alabamos a Dios por eso, es muy importante. Denle palmas al Señor. Porque el mismo salmo que estudiamos ayer y antier dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Yo creo que las profesiones y los oficios por la Biblia son dones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, conozco personas que cocinan muy bien. Conozco unos hermanos que son cocineros. Tengo un amigo pastor en otro estado que es impresionante. Me gusta ir allá a su casa y la última vez pasamos con ellos como 4 o 5 días. Y una de las razones obviamente es esa, aparte que es muy cariñoso conmigo y mi esposa y mis hijos, es que es un hermano que desde que lo conozco es muy buen cocinero. Y llego a su casa y es sorprendente, tiene una habilidad para cocinar. La última vez estuvimos con él en Denver y hermanos, eso es bonito, por lo menos una vez en la vida que pasa, que usted se levante y que alguien le diga, pastor o hermano, está su desayuno listo, vengan a comer. Es bonito, ¿verdad? Lo que no es bonito es que uno sea quien tenga que cocinarlo. Pero ese hermano querido
aparte de que cocina muy bien y lo hace, una de las cosas que me impresiona de él y de otra hermana de aquí de la iglesia es que cocinan muy rápido, son rápidos. Ustedes han vivido la experiencia de hermanos que también son lentos para cocinar y uno orando por dentro: Señor, ¿cuándo? Señor, que no hable mucho y que pueda apurarle un poquito. Así que tu profesión es importante, tu oficio es importante. Eran pescadores y Jesús resalta el hecho que eran pescadores. Dios te ha dado dones a ti y a mí también, oficios, tareas. Dios nos ha capacitado. Y luego el Señor les dice: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Esta es la quinta cosa que pasa, o la sexta. El Señor Jesús no solamente reconoce su oficio, su profesión, sino que el Señor te desafía tu experiencia a vivir una nueva experiencia de vida. Las experiencias son buenas, el aprendizaje es bueno, pero muchas veces tenemos que ser desafiados a nuevos cambios en la vida. Y Jesús le dijo: ustedes van a ser pescadores de hombres. Para un pescador como Pedro, que era probado decirle que iba a pescar hombre, iba a ser como algo loco, sin sentido. Y más aún si se lo estaba diciendo un carpintero que no tenía ninguna experiencia en la pesca. Pero vean lo que dice el texto sagrado, que me impresiona. El versículo 20 dice: dejando al instante las redes. Aquí está la palabra. ¿Cuánto se demoraron ellos para responder a ese llamado? Al instante. Ahora miremos el versículo 21. Pasado de allí, vio a otros dos que también eran hermanos. Aquí hay algo interesante en la segunda parte que estamos estudiando, porque también da los nombres, pero menciona a alguien más. Dicen que estos hermanos se llaman Jacobo y su hermano Juan, y que son hijos de un hombre que se llama Zebedeo. Otra vez más, parece que la familia es muy importante que el ministerio. El primer ministerio suyo y mío es la familia. La primera salvación que debe haber es la de su casa. Si usted es una mujer sola y tiene a su hijo, no se eche carga sobre su hombro, enfóquese en educar a su hijo y a su hija en el camino del Señor. Pero también hay algo nuevo en este segundo párrafo que dice que ellos estaban en la barca con Zebedeo su padre. Lo que significa posiblemente que ese era el negocio familiar. Zebedeo tenía su empresa y su empresa estaba compuesta por dos empleados, por decirlo así, que se llamaban Juan y Jacob. Yo animo mucho y los animo en esta mañana a los hermanos que tienen empresas, compañías, los que tienen negocios o quieren tener negocios, a que la Biblia te apoya en esos negocios. Yo gritaría amén. Digan amén. Ahí digan amén. Algo, venda algo, hermano, aunque sea agua, algo. Siempre tenga una forma de hacer alguna manera de generar ingresos. Zebedeo tenía su empresa de pesca y tenía sus empleados que eran su propio hijo. Era su negocio familiar. Pero cuando Jesús los llama, ellos estaban haciendo algo distinto a Pedro y a Andrés. Escuchen esto: Pedro y Andrés estaban pescando y Andrés y Jacobo estaban remendando las redes. Este es un principio que no está en esta lista, pero quiero que lo agreguen. Y es que Dios llama a todos y a todas, no importa cuál profesión o oficio o tarea estás haciendo. Algunos los llama para ser predicadores extraordinarios y a otros nos llama sencillamente para remendar redes. Hay gente que es extraordinaria en algún don, pero otros solamente son remendadores de redes. Son personas cuidadosas, meticulosas, que están puestos por Dios en la vida suya y mía. Y préstenle atención a esto, porque el trabajo de ellos es solamente remendar las redes que otros rompen. Creo que es la tarea más difícil. Más fácil es pescar que remendar redes. Alguien me dijo una vez: pastor, es más difícil reconstruir que construir de nuevo. Los constructores sabrán de eso.
Y remendar las redes son aquellas personas que tienen la paciencia meticulosa para escuchar nuestras tragedias, hermano. Y no todo el mundo tiene esa capacidad. Algunos, cuando están escuchando nuestras historias de vida, nos están diciendo: please, por favor, puedes resumir, sintetizar. Pero hay gente que tiene la capacidad para escuchar nuestras historias, y a veces nos inventamos otras historias más. Y la gente, los remendadores de redes, están ahí para ver cómo remiendan esa vida que está vuelta a pedazos. Jesús es el más grande remendador de redes. Él nos encontró a nosotros como los tiestos, como lo que no servía, y agarró nuestra vida y le dio sentido, le dio valor. Esa es la especialidad del Señor. Ahora me voy a centrar finalmente en una sola de esas personas. Jesús, en esta tarea que hizo, que nos llama a nosotros a participar de su visión, escogió a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Después en Juan 1 dice que Felipe y Natanael y los otros. Pero me voy a centrar en uno solo, y es en el primero que aparece en la lista, o en el segundo. Simón fue el primero, pero el segundo fue Andrés, su hermano. Y vamos a fijarnos por unos minutos en eso. Andrés, su hermano. Qué importante, querida iglesia, es que tengamos un hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto extrañamos a un hermano? A una hermana. Pero no se me depriman. El Señor nos ha regalado una hermosa familia de la fe, y nos ha rodeado de hermanos y hermanas. Pero el autor sagrado es tan importante, y la Biblia es tan precisa, tan perfecta, que nombra primero a Pedro de primero, porque él es un tipo que es un líder echado para adelante. Pedro no mide. Pedro es un hombre arriesgado, y como es colérico, puede construir un edificio de lujo y en un arrebato de ira lo derriba. Pero la Biblia es tan cuidadosa que mírenlo con atención, como dice: y Andrés, su hermano. Todo Pedro necesita a un Andrés. ¿Quién fue este Andrés? Andrés fueron discípulos de Juan primero. Andrés y Juan fueron discípulos de Juan el Bautista primero. En Juan 1 lo dice. Andrés se conoció en la Biblia, en Juan 1, por ser siempre un buscador. Un día Juan el Bautista estaba por allí predicando, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés escuchó esa palabra y dijo: voy a ver dónde está. Él era un buscador. Lo oyó hablar y siguieron a Jesús. No solamente quiso buscarlo, sino que quiso escucharlo. No solamente quiso buscarlo, escucharlo, sino que quiso seguirlo. Anótenlo, por favor. No solamente es querer buscar a Dios, no solamente es querer escuchar a Dios, sino que Andrés también quiere seguirlo. ¿A dónde vas tú, Señor? Siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, vio que lo seguían y le dijo: ¿qué buscan? Eran unos buscadores incansables. Dios ha estado tratando mucho conmigo en estos meses últimos acerca de buscar a Dios. Porque la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. La Biblia dice: deje el impío su camino y vuélvense a Dios. Y la Biblia dice: y todos los que buscaron a Dios no fueron avergonzados. La Biblia dice: buscad el reino de Dios, y lo demás, ¿qué buscan?, le dijo Jesús. Y ellos respondieron lo que estaban buscando. ¿Saben algo?
Escuchen esto con atención. Todo lo que tú buscas, finalmente lo encuentras. Mire, les voy a decir algo así de lento. Todo lo que tú buscas, finalmente lo encuentras. Eso lo enseñó Jesús. Y los científicos sociales son tan tremendos. Óiganme, los científicos sociales son tan tremendos que han diseñado algoritmos en las redes sociales que leen prácticamente tu mente. Por eso, si uno quiere conocer, si me dieran la oportunidad de conocer a una persona que está buscando, en las últimas 2 semanas revisaría sus redes sociales. Porque el buscador te indica cuáles fueron las últimas páginas que tú chequeaste. Porque es una ley que el Señor Jesús enseñó. Todo lo que tú buscas, lo encuentras. Pero esa misma ley que funciona hacia ese lado, que funciona a la inversa, funciona bien de lo correcto. Si tú estás buscando lo bueno, ¿qué va a pasar? Lo bueno te va a llegar, te va a abrazar. Si tú dices, Señor, yo te busco a ti, de madrugada te buscaré, en tierra seca y árida. Te amo, Señor, te busco a ti, Señor. ¿Qué va a pasar? Jesús le preguntó a Andrés, ¿qué buscas, Andrés? ¿Qué dijo Andrés? Estamos buscando al maestro, al que traducido es maestro, al Señor. Aleluya. Si Dios te preguntara en esta tarde a ti, hermano o hermana, ¿qué has estado buscando en la semana? Usted pudiera decirle, Señor, te he estado buscando a ti. ¡Aleluya! Si usted puede responder a esa pregunta de Jesús, te he estado buscando a ti, les aseguro que el Señor le va a responder, aquí estoy. Mira cómo le digo, Jesús le dijo, vengan y ve. Y fueron y vieron dónde moraba. Y escuche lo que dice el texto. Y se quedaron con él aquel día. Cuando tú encuentras al Señor, vas a querer quedarte con él. Pero hay algo curioso. Andrés, versículo 40 de Juan 1. Andrés, Juan 1, 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno. ¿Cuántos eran? Era uno. No eran muchos, era uno. Era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Qué hizo Andrés? Halló primero a su hermano Simón. Parece que Andrés ya había aprendido la lección, que a Jesús le importaba ¿qué? La familia. Y él dijo, yo primero que nada, antes de ganarme al mundo, me tengo que ganar a mi hermano Simón Pedro, y voy por Simón. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Y buscó a Simón. Yo creo que Andrés conocía a Pedro. ¿Qué creen ustedes? Era su hermano. ¿Saben? Ustedes conocen a su gente, ¿cierto? Ustedes conocen a su esposa y a su familia. Ustedes son los que la conocen mejor. Me da la impresión de que Andrés dijo, el único que puede cambiar a Simón es el Señor Jesucristo. Así que no hay de otra. ¿Y saben qué dijo? Aquí está Simón, que lo invité en el primer turno. Pedro, ven. Lo que dijo el Señor fue, lo que dijo Andrés fue, Simón, he hallado al Mesías que cambió mi vida. Y yo quiero que también cambie tu vida. Yo no te puedo cambiar, Simón. Hemos vivido juntos muchos años y está dura la cosa. Pero conseguí a alguien que puede cambiar tu vida. Oigan estos líderes. Él no le dijo, Simón, conocí a Jesús que puede salvar tu vida. Cuando tengas tiempo, vaya para ver. Dice la Biblia que él lo llevó hasta donde estaba Jesús. El trabajo sencillo de Andrés fue buscar a su hermano. Gracias, Pedrito. Fue buscar a su hermano y llevarlo a Jesús.
Esa es mi tarea y la suya. A eso nos está invitando el Señor. Busca tu familia. No te rindas con tu familia. No te rindas. Yo lo he vivido en mi propia experiencia. Mis padres nunca se rindieron con sus 9 hijos, que éramos nosotros. Nunca se rindieron. Nunca vi a mi padre ni mi madre rendirse. Y quizás algunos cayeron en el licor, pero nunca se rindieron. Y quiero decirles que hoy día todos mis hermanos volvieron a Dios. Todos mis hermanos volvieron a Dios. Hermanos, Padre, hoy venimos delante de ti. Habla con Dios en este momento. Habla con el Señor. El Señor te está invitando hoy a que lo sigas. Te está invitando a que dejes algunas cosas. Quizás sean las redes sociales, posiblemente. Te está invitando